tiempo se agota, mis amados. Cada día los tiempos son más cortos y tú y yo necesitamos volver nuestra mirada. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando las tristezas. Y hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a mí, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a mí, regresa a mí, a mí. 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 Es el grito desesperado de Dios para que ninguno perezca, para que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Es un grito de desespero de parte de Dios para su iglesia. Que se levanten, que salgan de las cosas efímeras, de la tentación del mundo, porque el tiempo se agota, se agota. Bendita tu palabra. Gracias, Señor. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Voy a invitarle para que tome su lugar. Escuchar esta canción y entender que el tiempo se agota. Escuchar esta canción y sentir ese grito de parte de Dios donde te dice, regresa a mí, vuelve tu mirada a mí, porque los tiempos son malos. Mira, la sociedad latinoamericana, todo el mundo, pero yo me voy a referir a la sociedad latinoamericana y especialmente me voy a referir a la sociedad colombiana. Toda la sociedad en Colombia está viviendo una tremenda crisis de creencias y de desigualdades. Mire, voy a contarle algo bien interesante. El viernes pasado entrevistaron en un programa de televisión a una mujer. Esa mujer se hace llamar vidente o clarividente. Para mí ese término es muy exclusivo porque en el Antiguo Testamento el vidente era quien traía palabra de parte de Dios para su pueblo, era el que se llamaba vidente. Pero esta mujer se hacía llamar vidente. Una mujer bien conocida en el medio artístico y político. Mire, yo me metí a internet y busqué el nombre de la mujer esta y sí es bien conocida. Parece que prestantes políticos, actrices y actores van y le consultan acerca de su futuro. En ese canal la invitaron y esta mujer hizo unas predicciones que yo les llamo osadía, porque son bien osadas al referirse a unas determinadas personas puntualmente. Al final del programa, el conductor del programa llegó y le preguntó, escúchame, mañana sábado, porque fue el viernes, mañana sábado termina el Tour de Francia. Y le dice, Colombia se sube al podio. Ella miró la cámara y sin dudarlo dijo, no lo veo. Bueno,
Yo creo que era que estaba nublado por el mal tiempo, ¿verdad? Porque el sábado, ayer sábado, el colombiano Egan Bernal subió al podio. Un hombre nacido en Zipaquirá se coronó campeón del Tour de Francia. Qué descache el de esa mujer. Mira, si se hubiera tomado la molestia de haber leído el periódico, la prensa o el internet, o haber escuchado a Noticias Caracol cuando entrevistaron al que destronó, al que fue primero por 14 etapas, él dijo: ese muchacho es muy fuerte, no creo que le pueda ganar mañana. Con eso ya le hubiera dicho: existe la posibilidad, pero lo aseguró, y si lo hubiera hecho no se hubiera pifiado de la manera que lo hizo. Pero mira, como dicen coloquialmente en mi pueblo, primero se acaba el excremento que los marranos. Y tengan la plena seguridad que el lunes, mañana lunes, van a estar en su consultorio hombres y mujeres de mente pequeña para consultarle, para conocer qué les depara el futuro. La desigualdad en nuestro país. ¿Cómo es la desigualdad en nuestro país? Mira, la desigualdad cada día es mucho más notoria. Y hoy por hoy ya los negocios torcidos no se hacen debajo de la mesa. La corrupción es parte del pan de cada día. Es parte del mover diario de esta sociedad corrupta. Voy a contarles el caso del gobierno de turno, que dijo que el Estado asumirá con dineros públicos el pago de la Ruta del Sol 2 contratada por Odebrecht y con sus socios concesionarios. ¿Sabe de cuánto estamos hablando? ¿Cuánta corrupción estamos hablando? Estamos hablando de un poco más de 1.2 billones de pesos. Mis amados, con ese dinero pagan toda la deuda de los estudiantes universitarios de Colombia y les sobra plata para becar a otros. Usted sabe quién es el socio concesionario más importante de Odebrecht aquí en Colombia, de esa concesión. El Grupo Aval. El Grupo Aval. Me dio por saber qué tan pobres estaban los del Grupo Aval. Y dije: deben estar quebrados, porque hace unos años Sarmiento Angulo le lloró al presidente de turno con la Ave Villas y todo ese cuento. Entonces le entregaron un poco de plata y de ahí fue donde nació el 1 por 1000. Para que ayudáramos tú y yo, para que Sarmiento Angulo saliera adelante. Hoy Sarmiento Angulo, según la revista Forbes, está en el puesto 64 de las empresas más ricas del mundo. Su capital neto, no de inversión, su capital neto, su riqueza asciende a 13.900 millones de dólares. Meta eso en una calculadora y le sale exceso. Corrupción. ¿Usted sabe algo de el señor Andrés Felipe Arias? Usted no se ha dado cuenta que los medios no lo entrevistan, que no hay absolutamente nada, los noticieros no dicen nada. ¿Sabe por qué? Porque otro dueño de este país, que ustedes saben quién es, yo no voy a decir su nombre, pero es Álvaro Uribe Vélez, dio la orden que no lo podían entrevistar, que no podían hablar, porque vamos a hacer un curso en el Congreso de la República para que le demos la segunda oportunidad al tipo. ¿Usted sabe algo de un señor que le dicen alias el Visco? Ese hombre fue el rompevidrios que hizo o que sigue haciendo en la séptima de las suyas, rompiendo los vidrios de las mujeres para robarle su cartera, su celular y absolutamente todo e intimidarlas. Este hombre fue capturado y el mismo día fue dejado en libertad por la fiscalía, que porque un celular de 300,000 pesos y 50,000 pesos en efectivo no ameritaba que le siguieran un proceso, porque salía más costoso para el Estado hacerle el seguimiento. Y haciendo un poquito de memoria, usted se acuerda de una frase que se escribió en mármol que dice: usted no sabe quién soy yo. ¿Se acuerda de esa frase? ¿Se acuerda de un hombre llamado Carlos Moreno de Caro?
un excongresista que lo paró la policía en un día sin carro y dijo: es que usted no sabe quién soy yo. Un hombre llamado Carlos Enrique Martínez, un exconcejal de Chía, que después de una persecución de película terminó en el Cantón Norte y se bajó con el carro estrellado y dijo: es que usted no sabe quién soy yo. Otro también bien interesante, el señor Eduardo Merlano, ¿se acuerdan de él? Ex senador de la República. En el 2012 fue sorprendido borracho en su carro y se negó a la prueba de alcoholemia. Y le dijo a los policías: es que usted no sabe quién soy yo. Corrupción. La gente y la sociedad genera desigualdad. Cuando uno dice: es que usted no sabe quién soy yo, es porque está por encima del bien y del mal. Y cuando yo medito en esa frase de usted no sabe quién soy yo, también pensaba en todos ustedes. Pensaba en esta iglesia y en el desafío que desde hace más de 2 meses hemos venido haciendo sobre qué conoce usted de Dios. ¿Conoce realmente usted a Dios? Y hoy yo tengo que tomarme el atrevimiento de preguntarle: ¿usted sabe quién es Jesús? Pero no vaya a pensar que es Chucho, no vaya a pensar que es Chuchito o Jesús el vigilante de su conjunto. No, o como alguien dijo, el man de la cruz. Usted sabe quién es el Jesús de la Biblia. O usted es de los que lleva varios años en la iglesia tratando de convencerse de quién es el Señor Jesús. O todavía sigue buscando a Jesús como el de la película Buscando a Nemo. Si yo le preguntara hoy: ¿usted sabe quién es Jesús? ¿Usted qué me diría? ¿Usted qué me diría? Realmente nosotros tenemos la seguridad, la convicción y la certeza de quién es el Señor Jesucristo para mi vida. Por eso quiero invitarle para que vaya conmigo en el Nuevo Testamento a la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, y vamos a mirar en el capítulo 1. Carta a los Colosenses, capítulo 1. Si usted ya lo tiene conmigo, diga amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 1, desde el verso 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda primacía. Verso 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. En Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados de malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. 23. Y si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho
ministro. Que Dios bendiga su palabra y que hoy todos nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mis amados, mire, en la época del apóstol Pablo, como hoy, muchos falsos maestros empezaron a enseñar muchos falsos conceptos acerca de quién era la persona de Jesús. Por esta razón, el apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses para enseñarles lo que verdaderamente y quién es verdaderamente el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Mira, la gran mayoría de los cristianos responderían inmediatamente: Cristo es mi único Señor y suficiente Salvador. Y esa está bien, pero esa es la confesión simple, es la confesión básica del cristiano. El autor sagrado, por medio de esta carta, va a demostrar realmente quién es ese Jesús de quien tanto se habla, y responderá a esa pregunta que tiempo atrás le hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos y que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en el verso 27. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Yo no sé si alguna vez, cuando usted haya pasado por ese texto, usted se ha preguntado por qué el Señor Jesús les hace esa pregunta. ¿Quién dice los hombres que soy yo? De pronto, alguna vez yo me preguntaba, cuando recordaba todo esto que les conté arriba, si era que de pronto el Señor Jesús tenía un grave problema de autoestima y necesitaba ser afirmado por sus seguidores. ¿Será que el Señor Jesús estaba deprimido y necesitaba una palmadita en la espalda de alguien que le dijera: ay Jesús, tú sabes, no te hagas, güey? Y le continúa diciendo que no le pase como esos colombianos que no saben ni siquiera quién son y tienen que preguntar: ¿quién soy? Lo que el Señor Jesús perseguía con esa pregunta no era porque tuviera problema de autoestima, porque estuviera deprimido, porque quería la exaltación. Lo que él quería era conocer el corazón de sus seguidores. Y hoy, todavía hoy, él quiere saber si esta iglesia, al igual que sus discípulos, está seguro de a quién seguimos. Él quería mostrarle a sus discípulos, al igual que quiere mostrarnos a nosotros, que tú y yo debemos estar seguros de lo que estamos haciendo. Recuerda que al principio le hablé del plan de crecimiento. Yo quiero que usted venga y conozca la iglesia para que usted esté seguro dónde se va a plantar, dónde va a sembrar sus ofrendas, dónde va a colocar el Señor el servicio con los dones y talentos que usted tiene. Él quería saber, al igual que hoy, qué tan grande es tu fe y de si realmente habían creído de verdad en Él y estaban seguros que Él era el Mesías prometido. Recuerde que muchos de los judíos no han creído que Él es el Mesías. Ellos pretendían con el Señor Jesucristo que Él no era el Rey Salvador de la humanidad, sino que era un Rey que venía a salvar al pueblo de la esclavitud y del maltrato del pueblo romano. Mira, el Señor Jesús no tenía credenciales. Las únicas credenciales del Señor Jesús eran Él mismo. El Señor Jesucristo nunca escribió un libro. Él nunca lideró un ejército. Nunca ocupó cargos políticos. Él no fue dueño de ningún grupo empresarial. Él solía viajar no en limusina o en avión privado para llevar el evangelio. Él andaba en Dodge paticas, y lo hacía dentro de las 100 millas alrededor de su pueblo, atrayendo multitudes que se asombraban con sus palabras provocadoras y con sus actos asombrosos. Hermanos, la opinión que usted tiene del Señor Jesucristo, lo que usted piense de Jesús, es esencial para que su transformación sea evidente.
Es la opinión que marca la diferencia en nuestra vida. Evidencia si realmente hemos escuchado de Jesús o si le conocemos realmente. Para poder avanzar en ese proceso de apreciación acertada del Hijo de Dios, es esencial que no permitamos que el mundo nos influencie, sino que tengamos tú y yo un encuentro personal con Él. Recuerda la canción que cantábamos ahorita: regresa a mí porque el tiempo se agota. Hermanos, yo tuve esta mañana un encuentro personal con Jesús, no sé tú. Y todos los días que voy a su presencia tengo un encuentro personal con Él. Y yo podría decirle que Dios le mandó a decir, pero es que Dios no está bravo con usted y Él puede hablarle. Vaya a la presencia de Dios, póngase de rodillas y dígale: Señor, háblame, háblame, que tu siervo escucha. Él quiere comunicarse contigo, Él quiere hablarte. Es esencial que tengamos un encuentro personal con Él. Solo, escúchame bien, solo de esta manera caminaremos en el sendero del crecimiento personal y espiritual. El apóstol Pablo habla de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y voy a darle algunos elementos. Número 1, Jesucristo es la imagen de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra imagen? Esa palabra significa una auténtica reproducción o una precisa semejanza de algo. En este caso, el Señor Jesucristo es la imagen clara, contundente de Dios, del Dios invisible. La palabra imagen significa para el apóstol Pablo dos cosas. Número 1, significa que es la representación de Dios. Y número 2, significa que Cristo es una manifestación de Dios. O sea, que lo representa y es la manifestación de Dios. El Señor Jesucristo es la auténtica, no otro, no nadie, solo Jesucristo es la auténtica semejanza de Dios que todo hombre haya visto jamás. La revelación de Dios en Cristo no era una revelación superficial, no era mediática, era una revelación completa. La Biblia dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 9, dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hermanos, muchos arrastran el concepto del pueblo judío cuando Moisés subía al monte para hablar con Dios y bajaba con su gloria y sentían pánico, y por eso le decía: no, mira, ¿sabes qué? Sube tú y habla con Él, y tú vienes y nos haces un resumen de lo que Él te haya dicho. Pero nosotros no queremos. Por eso Dios, pensando en esa decisión que el pueblo tomó, eligió profetas. Pero el pueblo le tenía miedo a Dios. Y muchos hoy todavía le tienen miedo a Dios. Y muchos dicen: yo amo a Jesús, yo amo profundamente a Jesús, pero le tengo miedo al Padre. Y el Señor Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él dice también: yo y el Padre uno somos. Hermanos, si usted tiene el deseo de ver a Dios, mire a Jesucristo, porque Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo, el Señor Jesucristo, es la revelación plena y final de Dios, en tal medida que no es necesario añadirle absolutamente nada más. El Señor Jesucristo es supremo y suficiente para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. Mis amados, el Señor Jesucristo no empezó en Belén. El ministerio empezó en Belén, pero Él ha existido eternamente. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, el Señor Jesucristo ha existido. Por eso el apóstol Juan escribió
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Jesús. Y el autor sagrado en los versos 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Porque todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Él, por Él y para Él. El Señor Jesucristo antecede todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. El Señor Jesucristo es el creador, Él es el sustentador, Él es la meta final de tu creación, de la creación y de todo lo que vemos y no vemos. Número 2, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Mi amado, cuando alguien me dice su iglesia, a mí me corre un sudor frío desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie, porque eso es un derecho que no me pertenece. Porque es que la iglesia no es del pastor, la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin la cabeza, el cuerpo es impotente. Conozco muchos, he visto muchos que le están robando la gloria a Dios, que se creen los dueños de la iglesia, los que puedan decidir sobre la membresía, sobre la gente que viene o la que no viene, que se meten en sus vidas privadas porque creen que tienen la autoridad moral de meterse en lo que no tienen que meterse, creyéndose los dueños. Mis amados, cuando eso sucede, Dios se contrista en su corazón. Y cuando ese hombre vaya, le va a decir: tú robaste la gloria de mi hijo, apártate de mí, hacedor de maldad, a la condenación eterna. Hermanos, sin la cabeza el cuerpo es impotente. Sin Cristo la iglesia carece de vida, carece de movimiento. Como la cabeza, Cristo es el principio de la iglesia. Cristo es la fuente de la vida y la existencia de la iglesia. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El Señor Jesucristo dio su vida. El Señor Jesucristo dio su sangre para la iglesia por medio de su muerte en la cruz y de su resurrección al tercer día. Entonces, Cristo no es un héroe muerto. Cristo es una presencia viva. Cristo vive y nosotros, tú y yo, vivimos en Él. Diga conmigo: Cristo vive. Más fuerte: Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Tenlo claro, Cristo no está crucificado. Cristo bajó de la cruz para que tú y yo fuéramos libres, para que tú y yo pudiéramos confesar su amor y su misericordia. Él no es un héroe muerto. Tú y yo vivimos en Él y Él en nosotros. Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas, especialmente en su iglesia. La palabra preeminencia significa que Cristo es el Señor supremo sobre todo, sobre absolutamente todo. Cristo tiene toda la plenitud. Eso significa que Él es todo lo que la iglesia necesita. La iglesia no necesita mantener a toda hora en campamentos, campañas de yo no sé qué, activismo de yo no sé dónde. La iglesia necesita a Cristo. Hermanos, Cristo es suficiente para la vida de la iglesia. Cada uno de nosotros, todos nosotros estamos completos en Él. Número 3, Cristo es el agente de la reconciliación. La palabra reconciliar significa restablecer una relación que se ha roto.
A veces esa palabra se utiliza en el matrimonio para restablecer relaciones que se han ido deteriorando. El apóstol Pablo usa esta palabra para la relación que existe entre los hombres y Dios. El pecado ha separado a los hombres de Dios. El Señor Jesucristo vino para hacer ese puente entre tú y Dios. Él vino para dar su vida en la cruz con el propósito de reconciliar a los pecadores con el Dios santo. Mi hermano, cuando usted entra a la presencia de Dios, cuando usted se arrodilla o está sentado, humillado delante de Dios y le dice: Señor, yo he pecado contra ti, perdona mi maldad, perdona mi pecado y perdona mi iniquidad. El Señor Jesús se para de la diestra y se pone frente al Padre y le dice: Padre mío, yo fui a la cruz por él, perdónalo por amor a mí. Y él le dice: solo por amor a ti, solo por amor a ti, solo por amor a ti lo perdono. El Señor Dios no te ve a ti ni a mí. El Señor Dios nos ve a través de su Hijo Jesús, porque si Él nos viera, nos raería de esta tierra. En el versículo 22 de la carta a los Colosenses descubrimos el propósito de esa reconciliación en su cuerpo físico. Dice: por medio de la muerte, para presentaros, escúchame, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. El Señor Jesucristo vino para reconciliarnos y para cambiar nuestra vida completamente. Hay muchos conceptos falsos acerca de la doctrina de Jesucristo hoy por hoy. Mucha gente tiene una idea tergiversada que si vienen a la iglesia ya son salvos. Otros creen que la Virgencita salva, pero la palabra de Dios es bien clara. Escúchame, solo Cristo salva. La Biblia dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo o debajo de la tierra dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso el evangelista Juan dice que el Señor Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por Él. Solo, escúchame, solo el Cristo verdadero de la Biblia salva y puede cambiar tu vida. Puede cambiar la vida del pecador, puede transformarte en una persona completamente diferente a la que tú o tus amigos o tu esposo o tu esposa pensaban. Por eso el mensaje del Señor Jesucristo debe de ser lo principal en cualquier predicación. No puede haber una predicación que saque al Señor Jesucristo. Y muchos han cambiado el nombre de Jesús por la teología de la prosperidad, por la declaración positiva: créalo, concíbalo. ¿Cómo es? Concíbalo, créalo, declárelo y recíbalo. O usted es sano en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad. Hermano, la predicación está centrada en Jesús. El mensaje tiene que estar centrado en la palabra de Dios, porque Cristo, el Señor Jesucristo, es Emmanuel. Emmanuel es Dios contigo. Emmanuel es Dios conmigo. Es Emmanuel, Dios con todos. El Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, y resucitó de entre los muertos. Hermanos, el Señor Jesucristo vivió la humillación que tú tenías que haber vivido, vivió la flagelación que tú y yo teníamos que haber vivido. Fue a la cruz como un vil ladrón, venció la muerte y resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre. Y un día Él vendrá por segunda vez. Por eso el Señor Jesucristo ha venido diciéndole a la iglesia: el tiempo se agota, el tiempo se agota.
Vuelve tu mirada a mí. Aléjate de todo lo que el mundo te seduce. Vuelve tu mirada a mí, porque lo que está aquí es meramente temporal. A ti te espera conmigo la eternidad. Cristo es el Señor. Él es nuestra confianza y nuestra esperanza. Hermanos, si Cristo es la imagen de Dios, el creador del universo, la cabeza de la iglesia, el agente de reconciliación, tenemos tú y yo la responsabilidad de proclamar a Cristo con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra boca, con nuestro caminar. El mensaje de Jesucristo debe de ser el mensaje central de nuestra vida, de la iglesia. Hermano, el Señor Jesucristo espera que usted, así como yo lo tuve esta mañana, tenga un encuentro personal con Él. Él desea revelársele a su vida, a no ser que usted quiera que yo le diga: es que el Señor esta mañana me dijo que le dijera. No, ¿cierto que no? ¿Usted está bravo con Dios? No. ¿Está bravo con Jesús? No. Entonces haría como hizo un predicador que le dijo a alguien: es que Dios me dijo que le dijera. Y él le dijo: ¿y por qué no me lo dice a mí? Es que yo no estoy bravo con Él. Mi amado, el Señor Jesucristo necesita, el Señor necesita, Él quiere, Él desea que usted tenga una perspectiva real acerca de quién es Él y de la transformación que Él opera en nuestro ser. Tú tomas la decisión hoy, pero la decisión de conocerlo es fundamental si anhelamos realmente experimentar el crecimiento personal y espiritual que Dios quiere de nosotros. Usted se acuerda el texto de la predicación del domingo anterior de Gabriel, Efesios 4:13. Y como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos, escúchame, hasta que todos lleguemos, ¿quiénes? Tú y yo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de un hombre como Cristo Jesús. Mis amados, esa madurez y ese conocimiento no se da cuando usted se pone la Biblia en la cabeza para que le entre por inercia. No le da cuando usted asiste a todos los cursos o actividades que le inviten para conocer a Jesús. ¿Sabe cómo da? ¿Sabe cómo conoce a Jesús? ¿Sabe cómo usted llega a la estatura de la plenitud del varón perfecto, Cristo Jesús? Cuando usted se humilla, cuando usted se arrodilla y le pide perdón por su pecado y le dice: Señor, toma mi vida, toma mi mente, toma mi corazón, toma lo que soy. Yo todos los días de mi vida le digo: Señor, o me transformas o me llevas. Pero yo no quiero volver atrás. No quiero. Iglesia, tú y yo necesitamos estar de rodillas delante de Dios, no detrás del activismo, no buscando dónde estamos para hacer protagonismo. Tú y yo necesitamos meternos en lo profundo de la intimidad, ir a lo profundo de los mares del Señor y declararle que Él es el Señor de nuestras vidas, y que tú le puedas decir: cámbiame, Señor, renuévame. Cámbiame, bendito Dios, para que yo pueda llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Tengo que pasar y reconocer que Él es el Señor y escucharlo. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decir. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpo. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos.
A veces en las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme ni un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, la moda o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa. Que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. El tiempo se agota, iglesia. Los días son malos y cortos. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando las tristezas. Y hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Iglesia, voy a invitarte a que te colocas de pie. Estarán de llorar por mí. No recuerdes los momentos junto a mí. Colócate de pie por un momento, por favor. Estarán de llorar por mí. No recuerdes los momentos junto a mí. Regresa a mí, 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 a mí. El Señor Jesús espera que tú cambies tu pensamiento. Búscale a Él. Ten un encuentro personal con Él y disfruta de estar en la presencia de Dios. Mis amados, el Señor Dios espera por ti, porque su palabra dice que Él no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que absolutamente todos lleguen al arrepentimiento. Y solo lo logramos buscándole a Él, reconociéndole a Él, conociéndole a Él. Mi amado, levante su mano y Señor, bendice esta iglesia, bendice las personas que están a través de las redes sociales, bendícelos de una manera especial. Derrama, Señor, sobre ellos una bendición especial, una bendición sobrenatural. Dios te bendice y Él hace resplandecer su rostro sobre ti y de ti tiene misericordia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos y de tus generaciones. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu salud, Dios bendiga tu entrada y tu salida, Dios bendiga tus finanzas, Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga tu alacena, Dios bendiga tu estudio, Dios bendiga tus negocios, Dios bendiga tu familia, a todos los tuyos, y todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies camine, glorifique al Dios de la Biblia, al Dios Jehová de los ejércitos. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. No.